La rabia llegó tan rápido que sentí como si la vista se me nublara. Recuerdo quedarme ahí paralizada, con el teléfono en la mano, mirando la pantalla como si me hubiera abofeteado. Todos esos años siendo apartada, minimizada, escuchando que no debía tomarme las cosas de forma personal. Todo explotó en ese instante. 2 semanas antes mi madre me había llamado y me dijo que harían algo simple y tranquilo por su aniversario número 30. Solo una pequeña reunión para adultos. Queremos una celebración calmada, dijo. Sin niños. Sin niños. Esa fue la expresión que usó. Como si mis 3 hijos de 10, 7 y 4 años fueran una carga caótica en lugar de los nietos que siempre fingieron amar. No discutí. Debería haberlo hecho, pero he sido la hija buena durante demasiado tiempo. Les dije a mis hijos que la abuela y el abuelo solo necesitaban una noche tranquila este año. Que haríamos algo con ellos más adelante. Se lo creyeron. Siempre se lo creen. Y luego apareció el vídeo publicado por accidente por mi prima Marta, la reina de las redes sociales. Una toma panorámica completa de la fiesta, copas de champán en mano, mis padres sonriendo con ropa combinada. La casa decorada como si fuera una recepción de boda, un pastel de 5 pisos, una banda de jazz en vivo, arcos de globos, y niños por todas partes. Los nuevos hijastros de Marta correteaban alrededor de la mesa de regalos. El hijo pequeño de una excompañera de universidad de mi hermana estaba sentado literalmente en el regazo de mi madre mientras ella le ayudaba a abrir un regalo. Había otros niños también, algunos que ni siquiera reconocía. Y allí al pie de la mesa del pastel, estaba el perro de mi madre con un sombrero plateado de fiesta. No sé qué parte se rompió dentro de mí primero. La mentira sobre que era sin niños o el hecho de que mis hijos ni siquiera merecieron una mención mientras el hijo de otra persona comía pastel en el regazo de mi madre. Pero entonces lo vi. El certificado enmarcado en el centro del escenario. Un crucero de 7 noches por el Caribe con Mundomar Cruceros, pagado en su totalidad. Ese fue el quiebre final. En abril, mi padre me había llamado diciendo que las reparaciones del techo se habían comido sus ahorros. Que su viaje soñado de aniversario estaba en riesgo. Envié 6.000 euros a la mañana siguiente. Ni siquiera hice preguntas. Solo lo hice porque eso es lo que siempre esperaban de mí. La hija responsable, la que ayuda, la silenciosa. Tomé una captura de pantalla de ese maldito certificado y se la envié por mensaje a mi padre con una sola línea, devolviendo al remitente. 2 horas después, hubo fuertes golpes en mi puerta. Cuando abrí, allí estaba él. Mi padre sin aliento con la cara roja, claramente sin esperar que yo dijera algo en voz alta, pero no dudé. Lo miré directo a los ojos y grité, así que era lo suficientemente común para los hijastros de Marta, un niño cualquiera y tu perro, pero no para tus propios nietos. Él se quedó allí moviéndose como si no supiera si gritar o suplicar. No lo invité a entrar. De todos modos dio un paso adelante. Estás exagerando, dijo. Esa fue su frase de entrada. No una disculpa, no un déjame explicar, solo una acusación. No respondí. Me giré, caminé hacia la cocina y dejé que el silencio se alargara lo suficiente para que me siguiera. Lo hizo. Siempre tiene que ser el que habla. Intentó justificarlo. Dijo que no planearon tener niños allí, pero que la gente simplemente apareció con ellos. Que los hijastros de mi prima ni siquiera estaban invitados. Que todo ocurrió en el último momento. Aparentemente mi madre no quería herir mis sentimientos, así que no dijo nada. Me reí de eso como si mentir y excluirnos doliera menos. Luego vino la verdadera razón de su visita. No lo decías en serio, ¿verdad? Lo del dinero. No respondí de inmediato. Observé su rostro con atención, y en ese segundo lo vi con claridad. El miedo, no a perderme a mí o la relación con sus nietos, sino a perder el control, a perder el acceso. Le dije que quería el dinero de vuelta. Todo. Los 6.000 euros del crucero, los 1.200 del año pasado para la emergencia dental de mamá. Los 800 de cuando no pudieron cubrir el deducible del seguro. Tenía los recibos. Se quedó en silencio. Luego tuvo el descaro de decir, eso es la familia. Nos ayudamos.
Le pregunté qué parte de eso incluía mentirme y excluir a mis hijos de una celebración mientras el niño de otra persona comía pastel en el regazo de mi madre. No respondió. Solo se fue. Pasaron algunos días. Sin disculpas, sin cheque, sin mensaje, nada. Luego recibí un mensaje de texto de mi madre. Corto y cortante. Hemos hecho todo por ti. Deberías agradecer que siquiera te dejáramos estar cerca durante tanto tiempo. ¿Crees que tus hijos son especiales? Ese fue el interruptor final para mí. Empecé a revisar mis cuentas. Mis padres estaban vinculados a algunas de ellas, cosas que abrí para ellos durante sus momentos difíciles. Empecé el proceso de eliminarlos. Acceso bancario, contactos de emergencia, todo. Incluso su plan de celular, que yo había estado pagando desde 2019. Eliminado. 3 días después, mi madre llamó desde un nuevo número. Me dejó un mensaje de voz diciendo lo desagradecida que era y cómo este comportamiento iba a destruir la familia. Fue entonces cuando comenzó la campaña de culpa. Y usaron lo único que creían que todavía me importaba, mis hijos. Le pidieron a mi hermana que trajera algunos regalos que habían olvidado darle a mis hijos. Ella apareció sin avisar con 2 bolsas, regalos baratos y apresurados, pero el punto no eran los objetos, era el mensaje. Todavía amamos a los niños. No los castigues por tu drama. No la dejé entrar, y no acepté los regalos. Esa noche me senté y escribí todo. Cada dólar que les había dado. Cada sacrificio que hice para ayudarlos. Cada momento en que los elegí a ellos por encima de mi propia paz. Envié la lista a mis tíos, el hermano de mi padre y su esposa. Siempre habían sido los silenciosos en el fondo, nunca realmente involucrados en el drama. No esperaba una respuesta, pero al día siguiente la recibí. Hablemos. Hemos visto más de lo que crees. Cuando vi el mensaje de mi tío, tuve que leerlo 2 veces. Hablemos. Hemos visto más de lo que crees. Viniendo de él, eso no era casual. Mi tío Antonio siempre había sido el educado, el que no se metía. Nunca tomaba partido. Nunca agitaba las aguas, pero ese mensaje se sintió como un cambio de tierra. Nos reunimos en una cafetería pequeña, 2 pueblos más allá. Llevó a mi tía Marisa, que usualmente se mantenía al margen en temas familiares. Ese día, no lo hizo. No perdieron tiempo. Marisa sacó un cuaderno pequeño. Dijo, hemos estado tomando nota. Solo que no sabíamos si estabas lista. Resulta que habían visto muchas cosas a lo largo de los años. Mis padres pidiéndome dinero a escondidas y luego diciendo a todos que ellos eran los que me ayudaban. Habían oído a mi madre presumir sobre el crucero en el club de bridge semanas antes de la fiesta, diciendo, gracias a Dios que Selena respondió. Pero lo que más dolió fue escuchar que mis padres siempre me pintaron como la inestable de la familia. Marisa me dijo palabra por palabra lo que mi madre había dicho una vez, los hijos de Selena son dulces, pero son mucho. Ella tiene dificultades. Lo mejor es darle espacio. Espacio. Así se llamaba ahora. Entonces mi tío me miró directamente a los ojos y preguntó, ¿quieres que te devuelvan el dinero? Parpadeé. Lo decía en serio. Le dije que sí. No solo por el dinero, sino por el principio, por la falta de respeto, por haber sido usada y engañada durante años y que me dijeran que era amor. Dijo que me ayudaría. Que tenían un abogado de familia en quien confiaban. Él había pagado la tarifa inicial. Dijo que ya era hora de que alguien en la familia enfrentara a mis padres. Esa noche al volver a casa, algo en mí había cambiado. Lo sentía. Esto no era solo un límite. Era una línea en la arena. Y aparentemente mis padres también lo sintieron porque 2 días después volvieron a aparecer juntos. Sin avisar. Estaban en mi porche como si fueran a darme algún tipo de decreto real. Mi madre con los brazos cruzados y mi padre con esa cara en blanco y calmada que siempre usaba antes de decir algo cruel en voz baja. Mi madre comenzó de inmediato. Dijo que quería arreglar la ruptura y ver a los niños. Dijo que estaba dispuesta a olvidar todo este colapso si simplemente dejaba pasar las cosas. No dije una palabra. Entré a la casa,
Tomé el sobre que había preparado, copias de cada transacción que hice por ellos, y se lo entregué. Ella lo abrió, lo hojeó y dijo: «¿Esto se supone que nos asuste?». La miré y le dije: «No, es solo un recibo de todo lo que dejé de dar». Luego cerré la puerta, y esta vez la cerré con llave. A la mañana siguiente llegó el mensaje de texto de mi padre. «No te criamos para que fueras así». No respondí. Estaba demasiado ocupada enviando documentos a la abogada del tío Antonio, una mujer tranquila y metódica llamada Natalia, que al leer mi resumen dijo simplemente: «Esto no es solo un reembolso. Es manipulación financiera, y podemos demostrarlo». Esa misma tarde redactó una carta de requerimiento. Nada hostil, solo profesional y precisa. Detallaba los pagos que había hecho, los acuerdos verbales que podíamos respaldar con mensajes de texto y correos de voz, y un plazo de 30 días para el reembolso antes de iniciar un proceso en el Tribunal de Pequeñas Reclamaciones. Natalia dijo que la cantidad, 6.000 euros más un poco más, era sólida. Si no respondían, presentaríamos la demanda. Me sentía tranquila, casi demasiado tranquila. Me asustaba lo rápido que me había acostumbrado a tratarlos como extraños. Pero no estaba preparada para lo que ocurrió después. Esa noche mi hermana publicó una foto en Instagram, nuestros padres en su patio, sonriendo alrededor de una fogata con ella y su compañera de piso, copas en mano. En el pie de foto escribió: «Agradecida por la familia de verdad, la que no lleva cuentas». Me quedé mirándola un rato, no porque me sorprendiera que se pusiera de su lado, sino por lo que vi al fondo. Un cuaderno. Mi cuaderno. El que guardaba en el cajón de la cocina, donde anotaba fechas de pagos, montos, recordatorios como el cambio de aceite de papá y la cobertura de medicamentos de mamá. Y allí estaba, abierto sobre una mesa auxiliar detrás de la silla de mi padre. Ni siquiera me había dado cuenta de que faltaba. Lo habían tomado. El día que aparecieron sin invitación, mientras fingían que querían arreglar la ruptura. Le envié un mensaje a Natalia de inmediato. Me llamó en minutos. «Se llevaron registros personales de tu casa sin permiso. Eso no es solo poco ético. Dependiendo de cómo lo usen, podría ser incluso delito. Tienes que documentarlo ahora». Así que lo hice. Tomé capturas de pantalla, escribí una declaración y presenté un informe policial a la mañana siguiente por propiedad robada. No porque esperara que una patrulla llegara a su casa, sino para dejar constancia oficial. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera otro mensaje. Esta vez, no de ellos. Fue de mi prima Marta, la que había publicado el vídeo original de la fiesta. «Oye, lo siento mucho. No sabía que te habían mentido sobre la fiesta. Dijeron que estabas fuera de la ciudad». Me quedé mirando el mensaje. ¿Fuera de la ciudad? ¿Esa era su versión ahora? Le pregunté si aún tenía la invitación original. La tenía, y me envió una captura de pantalla. El nombre de mi madre, una lista completa de invitados, una nota al final: evento apto para niños. Siéntete libre de traer a toda la familia. Mi nombre no estaba en ella. Natalia se quedó atónita. No fue descuido. Fue deliberado. Y ahora teníamos pruebas sólidas. Pero eso no fue lo inesperado. A la noche siguiente, alguien llamó a mi puerta. Pero esta vez, no eran mis padres. Era Marisa. Mi tía, con una carpeta pequeña y lo que parecía una bolsa de supermercado. Me entregó primero la bolsa. Dentro estaba mi cuaderno. Intacto. Fui a ayudar a tu madre a limpiar el garaje. Lo encontré en su escritorio. Ella no sabe que lo tomé. Luego abrió la carpeta. Dentro había estados de cuenta bancarios, de ella y del tío Antonio. Vi la publicación de tu hermana y vi algo más. Tu madre ha estado sacando dinero de una cuenta que Antonio había creado para nuestros nietos. Lo usó para pagar el resto del crucero. La miré atónita. No solo te mintió a ti, dijo Marisa. También utilizó nuestro dinero sin consultarnos. Y de repente, ya no era la única preparándose para ir a juicio. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la mesa de la cocina con la carpeta que me había dado Marisa. Pasando página tras página de estados de cuenta, transferencias y nombres.
Mi madre había desviado más de 2.000 euros de un fondo universitario que mi tío había creado en silencio para sus nietos años atrás. Fondos que nunca mencionó porque, como me dijo después, quería dejar algo sin tanto ruido familiar. Y ahora ese dinero se había ido en un crucero por el Caribe, bufés de langosta y margaritas junto a la piscina. Natalia volvió a quedarse atónita. Esto lo cambia todo, dijo. Ya no era solo tu reclamación. Tenemos múltiples casos de tergiversación, quizá incluso fraude. Esa semana, Marisa y el tío Antonio contrataron oficialmente a Natalia. Los vi firmar los documentos en su oficina. Antonio no dijo mucho. Solo parecía cansado. Pero cuando me entregó un cheque más tarde ese mismo día para cubrir mis 6.000 euros mientras esperábamos acción legal, casi se me llenaron los ojos de lágrimas. Quiero que lo uses como quieras, dijo. No para pagar cuentas, no para abogados, para ti y los niños. No respondí en ese momento, pero sabía exactamente lo que iba a hacer con ese dinero. Mis padres no se quedaron callados por mucho tiempo. De alguna manera, se corrió la voz de que Natalia había enviado cartas oficiales. Tal vez se lo contó mi hermana. Tal vez vieron el reporte policial. Sea como sea, su siguiente movimiento fue rápido. Publicaron en Facebook un largo y dramático post de mi madre con una foto con filtro de ella y mi padre, con expresión llorosa en la playa. El pie de foto decía, 30 años de amor y lealtad ahora destruidos por mentiras y codicia. Algunas personas creen que el dinero vale más que la familia, pero la verdad siempre sale a la luz. Seguiremos rezando por quienes han perdido el rumbo. Los comentarios fueron brutales. Docenas de simpatizantes, en su mayoría amigos de la iglesia, vecinos, primos que apenas conocíamos, todos repitiendo, rezando por ustedes. Sean fuertes. La familia es lo primero. Me habría destrozado hace un año, pero no. Solo tomé una captura de pantalla y se la envié a Natalia. Al día siguiente mi hermana apareció de nuevo. Esta vez con nuestra madre en el coche estacionado en la calle, claramente visible, pero fingiendo no mirar. Mi hermana me entregó una carta escrita a mano. No la abrí. ¿En serio vas a destruir a toda la familia por unos pocos miles? Le dije que ya no hablaría de nada fuera de canales legales. Fue entonces cuando lo dijo. Están pensando en demandarte por difamación, por angustia emocional. La miré por un segundo y luego dije con calma, que lo hagan. Y lo decía en serio porque sabía esto, cuanto más presionaban, más se exponían. Natalia ya lo tenía todo reunido. La invitación, el cuaderno, los registros bancarios, el mensaje de voz, la narrativa falsa, los testigos, todo. Mis padres creían estar jugando ajedrez, pero yo ya había dejado de jugar. Y ese fin de semana hice algo que no había hecho en años. Reservé unas vacaciones, solo yo y los niños, un lugar en la costa con una cabaña de alquiler y cero señal de celular. No pensaba publicarlo. No pensaba contárselo a nadie. Pero cuando vi el correo de confirmación, el que decía pagado en su totalidad, finalmente solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo y sonreí. La primera mañana en la cabaña me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas y el sonido de mi hijo menor susurrando, «Mamá, hay ciervos afuera». Sin notificaciones, sin correos electrónicos, sin dramas, solo una taza de café, el olor a pinos, y mis hijos jugando un juego de mesa en el suelo como si fuera 1998. Fue la primera vez en años que sentí paz sin culpa. Pasamos esos 7 días nadando en el lago, asando malvaviscos y durmiéndonos con el sonido de los grillos en lugar de teléfonos vibrando. No revisé Facebook. No abrí mensajes. Apagué todas las alertas. No le debía nada a nadie. Una tarde estábamos sentados alrededor de la fogata y mi hijo mayor preguntó, ¿la abuela y el abuelo siguen enojados? Lo miré y simplemente dije, no lo sé. Y ya no es nuestro problema, chicos. No lo era. Esa era la diferencia ahora. Cuando volvimos a casa, encontré una carta certificada en el buzón de parte de su abogado. Pero no era lo que esperaba. Era una notificación oficial breve indicando que no tenían intención de continuar con acciones legales. Natalia lo llamó una retirada de farol. Se dieron cuenta muy rápido de quién tenía el caso más fuerte. Dijo que se rindieron.
Pero lo que me impactó no fue la carta. Fue lo que llegó la semana siguiente. Un paquete. Sin remitente, solo una cajita blanca. Dentro, envuelto en papel de seda, estaba el anillo de bodas de mi madre. La nota decía: tal vez esto signifique más para ti ahora que para nosotros. No lo significaba. Lo dejé en una casa de empeño al otro lado de la ciudad. Ni siquiera miré el precio. Usé el dinero en efectivo para comprarles bicicletas a los niños. Se lo merecían. Movimiento. Adelante. Libre. Rápido. No he vuelto a saber de ellos desde entonces, pero Marisa llama todos los domingos. Antonio envía postales a los niños desde cafeterías aleatorias que encuentra en sus viajes en moto. El mes pasado, Natalia ayudó a finalizar un acuerdo judicial que exige a mis padres devolver el préstamo en cuotas mensuales, rastreables y ejecutables. No lo hicimos por el dinero. Nunca fue por eso. Lo hicimos por algo mucho más importante: dejar constancia. Por crear un registro real, tangible, que dijera: esto pasó. No eran suposiciones, no eran exageraciones, no eran historias manipuladas como las que ellos solían contar para quedar como víctimas. Lo hicimos porque por primera vez en años, nuestras voces merecían peso. Nuestra versión merecía existir en papel, con fechas, con pruebas, con verdad. Y cada vez que reviso mi estado de cuenta, y veo esa línea tranquila, sobria, sin adornos: depósito. 250 euros. Acuerdo judicial: no siento rabia, ni sed de justicia. No hay venganza. No hay rencor. Solo siento una cosa: libertad. Esa libertad tranquila que llega cuando ya no tienes que justificarte. Cuando ya no esperas llamadas, ni disculpas, ni explicaciones que nunca van a llegar. Esa clase de libertad que se siente en el cuerpo, en los hombros, en el estómago. Un descanso profundo que no viene de ganar, sino de haber dejado de pelear. Porque la verdad, la que ya no necesito gritar, es esta: ellos no me sacaron de sus vidas. Yo me fui. Yo tomé la decisión. Caminé hacia la puerta sabiendo que esta vez no iba a mirar atrás. Me fui en silencio, pero con firmeza. Sin escenas. Sin amenazas. Solo con la convicción de que merezco más. Merezco paz. Merezco respeto. Merezco una vida sin condiciones disfrazadas de amor. Y lo más importante es que no me fui sola. Me llevé lo mejor de mí. Me llevé mis hijos, sus risas, sus preguntas, sus abrazos sinceros. Me llevé la capacidad de construir algo distinto con ellos. Me llevé mi tiempo, mi energía, mis límites. Me llevé todas las partes que alguna vez intentaron romperme, y las reconstruí. Ahora, cada vez que respiro profundo sin pensar en el pasado, cada vez que duermo sin el peso de lo no dicho, cada vez que tomo una decisión sin miedo al chantaje emocional, sé que tomé el camino correcto. No hay vacío. Solo cierre. Y por primera vez en mucho tiempo, eso es suficiente.